Buenos días a todos, bienvenidos a esta masterclass organizada por Zaragoza Logistics Center sobre liderazgo en las cadenas de suministro. Hoy nos acompaña el profesor Miguel Ángel García Madurga, quien nos descubrirá las últimas tendencias y tecnologías que están transformando el panorama logístico actual. Para todos aquellos que no nos conozcáis, Zaragoza Logistics Center es un instituto de investigación y formación especializado en logística y supply chain que está adscrito tanto a la Universidad de Zaragoza, en España, como al Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. Entre sus programas formativos, cabe destacar el Máster en Dirección de Supply Chain y el MIT Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management, de los cuales hablaremos brevemente al finalizar esta masterclass. Informar que tenemos habilitado el chat para todos aquellos que queráis formular cualquier pregunta o tengáis alguna duda y yo misma me encargaré de compartirla con los ponentes al finalizar la sesión. Sin más dilación, doy paso a Miguel Ángel y agradecer a todos vuestra atención. Muy bien, pues muchas gracias, Sira, y bienvenidos todos. Espero que durante estos minutos compartamos información de interés y que os pueda resultar de utilidad para vuestro futuro profesional. Bien, la masterclass de hoy llevaba por título, si os fijáis ahí, Liderazgo en Evolución, Formación de Directivos para la cadena de suministro del futuro. Y este era su título original. Pero verdaderamente, y como ahora veremos, los asuntos están evolucionando a tal velocidad que hemos decidido, ¿verdad?, dejar ese de futuro ahí, pero tacharlo y convertirlo ya en la formación de directivos para la cadena de suministro del presente. Bueno, vivimos un mundo abrumador, un mundo absolutamente de retos. Para que os hagáis una idea, en lo que atañe a la cadena de suministro, en información publicada por Maersk recientemente, la lista de potenciales disrupciones previstas es absolutamente abrumadora, es verdaderamente espectacular, ¿no? Y además, en esta diapo que os estoy presentando, en la cual se muestra la comparativa entre los resultados de esta encuesta realizada por Maersk entre profesionales, entre directivos de la supply chain en los años 2023 y 2024, se revela una vez más la rapidez a la que cambian las circunstancias, porque si os dais cuenta, los datos del año 2004, de resultados de la encuesta, están reflejados ahí en el gráfico en color azul y los del año 2023 en color rojo, y os podéis dar cuenta las enormes diferencias que hay en las respuestas entre estos dos años consecutivos, ¿no? Para este año, 2024, las empresas mayoritariamente ven impactos en sus cadenas de suministro vinculados a la inestabilidad geopolítica. Sin embargo, otras preocupaciones como el precio de la energía o la escasez de combustible, que eran preocupaciones que estaban encima de la mesa el año pasado, parece que han dejado de estar en el radar o por lo menos de estar entre las primeras de las preocupaciones de las empresas. De bastantes de estas disrupciones voy a hablar en los próximos minutos. De hecho, lo voy a hacer por una razón muy sencilla, porque el impacto que todas ellas tienen sobre el coste es verdaderamente espectacular. El coste de las interrupciones de la cadena de suministro de las empresas en los últimos 12 meses ha sido mayor o incluso muy mayor a lo esperado, a juicio de más del 61% de las empresas entrevistadas. Es decir, no estamos hablando de un mero ejercicio intelectual de valorar potenciales disrupciones, sino de lo que vamos a hablar a continuación, que es de aspectos que tienen un impacto directo sobre las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas y, por tanto, sobre su sostenibilidad, ¿no? Bueno, hemos visto cómo el mayor problema que reflejaban las empresas, las mayores dudas que les suscitaban, los mayores riesgos de disrupción, digamos que se encontraban en el entorno de los problemas geopolíticos. Y es que, como digo ahí, vivimos claramente un mundo peligroso. Y no ya por este hecho tan reciente que me he atrevido a reflejar aquí en esta diapositiva y que tuvo lugar ni más ni menos que este fin de semana pasado, sino los hechos que arrastramos desde 2020, pandemias, cierres de puertos, rupturas de cadenas de suministro, guerra en Oriente Próximo, guerra en el centro de Europa, dificultades para el tránsito marino por el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo verdaderamente presenta unas dificultades geopolíticas muy notables y esto evidentemente tiene un altísimo impacto sobre las empresas, especialmente en un mundo tan globalizado. Pero retos hay muchos, no solamente los retos geopolíticos.
Por ejemplo, las empresas se ven obligadas necesariamente a reflexionar sobre aspectos de su eficiencia energética y su sostenibilidad. Nosotros tenemos mucha relación, por ejemplo, con empresas del sector de almacenamiento de productos congelados y verdaderamente estos últimos años han padecido unos vaivenes tremendos en el precio de la energía con las dificultades que ello les ha supuesto en tanto en cuanto que consumidores completamente intensivos de este insumo, con grandes dificultades a la hora de trasladar esas variaciones de precio a sus clientes finales, con una incertidumbre tremenda respecto a la evolución de ese precio, etcétera, etcétera. Esto en lo relacionado con la energía y en lo relacionado con la sostenibilidad, pues ¿qué os voy a contar, no? Que no sepáis. Nosotros en Zaragoza Logistics Center, por ejemplo, pues tenemos cada vez más solicitudes de información o deseo de realizar con nosotros proyectos vinculados con el cálculo de la huella de carbono, desde un punto de vista de sostenibilidad medioambiental, pero desde un punto de vista también de sostenibilidad económica. No hay que dejarla de vista. Y efectivamente, este tipo de análisis contribuyen, por un lado, a mejorar, a reducir, a minimizar nuestro impacto sobre nuestro medio, pero también pueden tener mucho de mejora de la eficiencia de nuestros procesos, con su repercusión también sobre nuestras cuentas de resultados. Las empresas, por si fuera poco, se tienen que enfrentar a los cambios radicales que están teniendo lugar en los hábitos de consumo de sus clientes. En principio, pues si yo ahora lanzara la pregunta, ¿no? De ¿cuál pensáis que puede ser el principal de estos cambios, ¿no? En los hábitos de consumo, pues seguramente nos vendría a todos la consolidación definitiva del comercio electrónico y todo eso, y todo lo que eso supone. Estoy hablando, pues, por ejemplo, lógicamente, de la distribución de última milla, de lo que sería todo el trasladar, el transportar los productos hasta casa de los clientes, ¿no? Los problemas que se generan con la logística inversa, es decir, con todas aquellas entregas no realizadas. Pero no solamente eso, porque, por ejemplo, desgraciadamente, estos 2 últimos años estamos viendo cambios en los hábitos de consumo vinculados a la inflación. Es decir, las personas tienen menos disponibilidad económica y, por tanto, ¿qué están haciendo? Pues consumir de otra manera, consumir con unas frecuencias diferentes, consumir tipos de productos diferentes, y esto en cadenas de suministro, como puedan ser las del sector agroalimentario, pues tiene un impacto evidentemente muy importante y las empresas pues tienen que ser capaces de gestionarlo bien y de gestionarlo de una manera muy ágil. Con incertidumbres, además, relacionadas con su gestión de la demanda. Fijaos, durante muchos años, ¿verdad? Cuando nos contaban esto en clase, pues bueno, tenía una cierta complejidad estadística, pero era razonablemente fácil de entender. Todo consistía en aprovecharse del bagaje del conocimiento de la serie histórica, aplicar una serie de técnicas estadísticas y extrapolar los resultados pasados con el ánimo de anticipar los resultados futuros. Y si yo había, digamos, durante muchos años acumulado una serie de datos relacionados con picos y valles de mi demanda, con cantidades, etcétera, etcétera, bueno, pues podía asegurar con una relativa, digamos, certeza y además pudiendo elegir entre distintas de las metodologías, ¿no?, que existen al respecto, de manera que la gestión de mi demanda, pues bueno, no voy a decir que fuera fácil, pero por lo menos tenía unas dosis razonables de éxito. Hoy en día, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos un mundo, como estoy explicando, tremendamente incierto, tremendamente ambiguo, tremendamente volátil, de manera que realizar este tipo de previsiones es muy complejo. Afortunadamente, como comentaré a continuación, pues hay determinadas técnicas que están viniendo en nuestra ayuda y que están reemplazando pues, todos los modelos pues, que tradicionalmente se habían venido utilizando con este fin. El hecho es que la predicción de la demanda, el hecho es que anticipar, digamos, ese futuro en el ánimo de dimensionarse adecuadamente, en el ánimo de disponer de los recursos necesarios para dar de manera eficiente respuesta a esa demanda, pues es, digamos, uno de los aspectos mayoritariamente valorados a efectos de conseguir una resiliencia perfecta en las cadenas de suministro de las organizaciones, ¿no? Bien, y en todo este contexto que estamos viendo, ¿no?, de nuestra realidad con cambios geopolíticos, con incertidumbre sobre qué va a pasar mañana, a quién van a tirotear pasado mañana, con temas relacionados con cambios en los hábitos de consumo vinculados a circunstancias del entorno macroeconómico, etcétera, etcétera. De repente se une a todo eso, a todas esas olas, se une la ola de los cambios tecnológicos. Y claro, las empresas no son ajenas a esto y por tanto se plantean también, ¿no? Y se plantean también en qué invertir. Claro, y lo hacen desde una perspectiva
muy complicada, porque las inversiones en tecnología son muy intensivas, es decir, suponen un esfuerzo muy grande para las organizaciones. Y en un mundo en el cual las tecnologías avanzan a la rapidez que avanzan, el riesgo de fallo es muy alto. Las posibilidades de invertir en alguna tecnología y que quede obsoleta y que eso me condicione mi competitividad son muy grandes. No obstante, no hay alternativa. O sea, es decir, una empresa no puede elegir, puede optar como decisión estratégica no invertir en tecnología, porque entonces se convierte en pleistocénica. O sea, es una cosa, verdaderamente se queda fuera de la competición el día siguiente, ¿no? Entonces, las empresas efectivamente se están planteando en qué invertir en los próximos 12 meses y en particular las del sector de la logística y de la gestión de la cadena de suministro, pues reflejan también, ya veis ahí, una panoplia, un abanico muy importante y muy variado de tecnologías en las cuales van a invertir. La palma se la llevan soluciones de monitorización, seguimiento y visibilidad de la cadena de suministro, pero hay una parte muy importante de empresas que apuestan claramente por inversión en analytics y en inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque no son palabras mías, sino son palabras de Bill Gates. Industrias enteras se van a ver afectadas claramente por la irrupción de la inteligencia artificial. Y de hecho, los negocios sobrevivirán o no sobrevivirán, a juicio de Bill Gates, en función de lo bien o de lo mal que se adapten a este nuevo escenario de la inteligencia artificial. De hecho, y retomando un poco la diapositiva anterior, el 50% de las compañías de la cadena de suministro tiene previstas inversiones relacionadas con inteligencia artificial y con capacidades analíticas avanzadas para este año en curso, para este año 2024. ¿En qué? Bueno, pues realmente ahora lo detallaré, pero las posibilidades son absolutamente enormes. Eso para 2024, pero es que ya nos dice McKinsey que esto viene de más atrás, viene del año pasado ya, del año 2023. En el año 2023, si os dais cuenta, las organizaciones que han adoptado la inteligencia artificial, al menos en uno de los procesos de negocio, pues se ha incrementado enormemente hasta llegar prácticamente a un 72% de las empresas que han respondido a esta encuesta, ya digo, de McKinsey. En particular, el uso de la inteligencia artificial generativa, es decir, de todo lo que, digamos, rodea a los modelos como GPT-4, pues ha pasado de un 33 en el año 2023 a un 65% en el año 2024. Es decir, esto avanza a una velocidad descomunal. Fijaos, os puedo poner un ejemplo. En un estudio que realicé a comienzos del año 2023 entre empresas del sector químico aragonés, siendo como es uno de los más potentes de la región, pues las respuestas se han quedado completamente obsoletas y completamente desfasadas, porque la gente en sus discursos pues nos decía que eso no iba con ellos, que a lo mejor dentro de 3 años o 5 años, que bueno, que para hacer alguna búsqueda pues igual era equiparable a Google. Bueno, pues es evidente que aquella percepción que se tenía hace escasamente un año pues se ha superado y empresas y trabajadores han entendido ya la potencia de estas herramientas, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que huelga decirlo porque todos ya, de una manera o de otra, nos estamos convirtiendo en usuarios. Lo que sí que creo pertinente es realizar o compartir una pequeña reflexión con vosotros. Es que tenemos que recordar que estas herramientas de las que disponemos en la actualidad van a ser las peores herramientas de las que vamos a disponer nunca jamás. Es decir, la inteligencia artificial que tenemos ahora es la peor inteligencia que vamos a manejar en nuestra vida. Con lo cual, pues yo creo que esto es importante para hacernos una idea de lo que viene, ¿no? Bien. Y en nuestro caso, en el caso de la cadena de suministro, todo esto qué impacto va a tener, ¿no? O qué impacto está teniendo ya. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar esto de cadena de suministro, que es lo que engloba, ¿no? Quizás, bueno, debería haber a lo mejor incluido algún proceso más aquí, pero en esta diapositiva he recogido lo que creo que son los procesos principales, ¿no? de la cadena de suministro, que serían el proceso de previsión de la demanda, proceso de forecasting, el de gestión de stocks, gestión de almacenes, aprovisionamientos y compras, producción y transporte y distribución. Bien, pues absolutamente sobre todos ellos, estos cambios tecnológicos van a tener un impacto radical. De distintas maneras, pero básicamente trato en primer lugar de sintetizar lo que yo creo que va a ser el impacto sobre absolutamente todos los procesos. Y luego lo que voy a pasar es a desglosar el impacto en particular sobre cada uno de ellos con algún ejemplo que creo que son bastante ilustrativos. ¿Qué nos permiten estas nuevas tecnologías? ¿Qué nos permite en particular la inteligencia artificial?
En primer lugar, integrar múltiples variables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que nuestros modelos de análisis, por ejemplo, cuando antes comentaba el tema de previsión de la demanda, pues ya no vamos a hablar exclusivamente del tiempo, de la variable tiempo. Ya no vamos a partir de series históricas. Una serie histórica, ¿qué es? Una serie histórica es plantear mi demanda como función del tiempo. O sea, una función de una variable. O, en el caso de aquellos de vosotros que seáis de la rama de economía o de empresa, ¿no? Aquellas cosas tan bonitas que os explicaban ¿verdad? En vuestras clases de marketing, cuando se explicaban el comportamiento causal o aquella demanda dependiente de una serie de variables explicativas, como podían ser el precio, el esfuerzo en publicidad y ventas, este tipo de cosas, ¿no? La distribución. Bueno, pues aquello daba pie efectivamente a modelos que nos parecían tremendamente complejos, en los cuales pues hablábamos de modelos multivariable, pero pues eso, con 3 variables. Bien, pues la integración de nuevas variables con ayuda de la inteligencia artificial nos permite que si uno quiere anticipar cuál va a ser, por ejemplo, la estancia prevista de un paciente que llega a la recepción de un hospital, pues el señor que está allí atendiéndolo va a poder hacer una estimación del tiempo de residencia, pero no con 3 variables o con la serie histórica, sino integrando 21 variables, por ejemplo, con un modelo que vi recientemente, entre las que se encontrarían, pues desde la edad, el sexo o el nivel de colesterol de ese señor, a otras muchas variables, ¿no? De manera que el jugar con muchísimas variables, evidentemente, cambia radicalmente las reglas del juego al que veníamos jugando. En segundo lugar, todas estas nuevas tecnologías nos van a permitir transparencia y visibilidad en toda la cadena. Y esto es una de las grandes demandas del sector, especialmente cuando estamos hablando, por ejemplo, del flujo de mercancías que requieren unas características de conservación determinadas. Si estamos hablando de un producto que requiere cadena de frío, por ejemplo. Bueno, pues vamos a asegurarnos de que en todo momento se ha respetado, que no ha habido ruptura de la cadena de frío, que se respeta su trazabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso es posible con estas nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, y potentísimo también, lo comentaré a continuación, el análisis de escenarios. Fijaos, en mis tiempos, yo cuando estaba en una planta de producción, estaba allí de director de producción, si queríamos hacer una prueba, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues bajar a la fábrica, parar una máquina y liarnos a probar. Y probar, pues de aquellas maneras, y encima probar, pues deteniendo toda la producción. Evidentemente, no cabía otra. Es decir, una inversión de recursos muy importante. Ahora es posible realizarnos preguntas del tipo, ¿qué pasaría si? Sin necesidad de tener que realizar esos cambios sobre nuestra realidad física. Podemos hacer reflexiones de qué pasaría si sobre una realidad virtual. Y en esa misma realidad virtual, con ayuda de ese análisis de escenarios, podemos determinar la validez o la no validez de determinados prototipos, de determinados cambios en las formas de hacer las cosas. Bien, voy a ir ya un poco más a nivel de detalle a algunas de estas aplicaciones, si os parece. Bien, por ejemplo, en la predicción de la demanda. Bueno, pues en la predicción de la demanda se puede recurrir a técnicas de aprendizaje automático que seguramente os sonarán a todos, ¿no? Que son las que están, vamos a decirlo así, en las tripas de la inteligencia artificial, como puedan ser el análisis de regresión, las redes neuronales o los árboles de decisión. ¿Y qué tipo de variables se pueden incluir a la hora de realizar los análisis? Bueno, pues hace un momento os comentaba el ejemplo de la persona que llega a un hospital, pero en general, en un entorno, digamos, business to business, ¿no? Bueno, pues si yo en una empresa industrial quiero hacer una estimación, una previsión de mi demanda, puedo integrar variables del estilo mi serie histórica de compras, que ya la utilizaba en los modelos clásicos, información demográfica de los clientes, temporada del año, tendencias del mercado o condiciones económicas del entorno, como pueda ser el nivel de inflación, el crecimiento del Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera. De manera que, con ayuda de todas estas técnicas sofisticadas de inteligencia artificial, en las cuales somos capaces de integrar todo este amplio abanico y amplio número de variables potenciales, al final lo que conseguimos indudablemente es una mucha mayor precisión de la estimación de nuestra demanda en entornos tan complejos como el que estamos viviendo, ¿no? Más procesos en los que podemos pensar en el uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues la gestión de inventarios. La gestión de inventarios que realmente ha aumentado notabilísimamente su complejidad en estos últimos tiempos, especialmente a raíz de la pandemia. Fijaos, desde los años 50 del siglo pasado, ¿vale? ¿Qué era lo que se estilaba? Pues se estilaba el just in time. Just in time. Modelos de Toyota Production System, del sistema de producción Toyota. Inventarios cero. ¿Por qué? Pues porque, como decían estos gurús, ¿verdad?, japoneses, pues poco más o menos que el inventario era como un diablo con cuernos.
Y siempre nos decían, vosotros pensar siempre en vuestros inventarios como si fuera un palé lleno de billetes. En vez de un palé lleno de bultos, vosotros pensar que ahí hay billetes. ¿Por qué? Pues porque lógicamente se incurre, es cierto, se incurre en muchísimos costes cuando uno tiene inmovilizados, claro, efectivamente. Pero, ¿qué ocurrió durante la pandemia? Pues que se puso en peligro algo tremendo, y es el servicio a nuestros clientes. La dificultad de abastecerse de materias primas tuvo como consecuencia directa la dificultad de abastecer a los clientes. De manera que las empresas pues, han cambiado de paradigma. Y ya no están en un paradigma de just in time, sino que están en un paradigma de lo que ahora se llama de just in case. Esto es la manera fina o anglosajona de decirlo, ¿no? Nosotros pues podríamos decir a lo mejor en español de por si acaso. Por si acaso, pues entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo un stock de seguridad, por si acaso, porque de esa manera aseguro que en ningún momento se va a producir una ruptura de suministro a mi cliente. Bien, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final, si recurrimos a una solución como esta, en cierto sentido estamos, como diríamos aquí en España, matando moscas a cañonazos. Es decir, estamos incurriendo efectivamente en aquellos costes que históricamente se habían contemplado como costes perniciosos. De manera que aquí es donde, de nuevo, entra estupendamente la inteligencia artificial porque nos puede ayudar a predecir o a prevenir excesos o escaseces de inventario, ¿no? ¿Vale? De manera que, de nuevo, integrando modelos en los cuales añadimos variables como la demanda proyectada, como el tiempo de entrega, como los costes de almacenamiento que estaba citando, como la propia caducidad de los productos, etcétera, etcétera, podemos mejorar, podemos optimizar nuestra gestión de inventarios en estos momentos tan convulsos. Y no solamente la gestión de los inventarios, sino también la planificación de la producción, que es otro clásico, ¿verdad? Digamos, de la realidad industrial. Y durante muchos años, pues todos los sesudas empresas que se dedicaban a la fabricación de ERPs han vendido o han tratado de vendernos sus modelos, primero MRPs, luego CRPs, modelos supuestamente infalibles, pero que en la práctica pues todos hemos comprobado las dificultades que tenían y digamos los problemas que no resolvían. De nuevo, ¿por qué? De nuevo, por la necesidad de tener en cuenta muchísimas variables. Por supuestísimo, modelos de inteligencia artificial pueden analizar datos históricos y en tiempo real para analizar periodos de baja demanda, para utilizar la capacidad disponible de producción en esos tipos de baja demanda, o a la inversa, para, a partir de nuestras previsiones de la demanda, en aquellos momentos en los cuales tengamos picos, ser capaces de optimizar el uso de la capacidad y de incrementar nuestra capacidad de producción. Algunos ejemplitos que tengo que agradecerle a nuestros amigos de ALICE, del clúster logístico europeo, ¿verdad? Que tienen un documento muy interesante que os recomiendo, basta con que pongáis ahí en el buscador ALICE y ejemplos de inteligencia artificial, tenéis ahí, es un white paper que se llama AI in Logistics, de ALICE. Bueno, pues ahí aparecen un montón de ejemplos muy interesantes, he traído los 4 o 5 que me han parecido más glamurosos o más llamativos para compartirlos con vosotros. Y además, para que veáis que son variadísimas las realidades y las casuísticas que se enfrentan con estas metodologías y con estas técnicas, ¿no? Por ejemplo, detección de sellos de contenedores habilitada por 5G inteligencia artificial en la fase de carga y descarga de buques. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que uno de los problemas mayores en todo el tráfico marítimo internacional es asegurar la integridad física de los contenedores. De manera que el problema que resuelve el uso, en este caso, de estas metodologías es la detección de la presencia o de la ausencia de los sellos, ¿vale? En los contenedores que llegan a un puerto. Y para ello, ¿qué es lo que se hace? ¿A qué se recurre? Bueno, pues a vídeos de alta resolución que transmiten en tiempo real a través de 5G a un servicio de análisis de vídeo pilotado por inteligencia artificial que es capaz de inferir la presencia o la ausencia de sellos en los contenedores. Para el que le interese, la inteligencia artificial que específicamente es capaz de realizar esta función, pues está basada en lo que se denomina una red neuronal convolucional completa, FCN. Otro problema, pues que a lo mejor los que vivimos, ¿verdad?, en ciudades de interior no nos lo plantearíamos, pero bueno, es el problema de las colusiones en áreas portuarias. Bien, bueno, pues con ayuda de radares que detectan barcos y embarcaciones con gran precisión, es posible utilizar técnicas de aprendizaje profundo con el fin de evitar las colisiones en los puertos. Se hace mediante recopilación y etiquetado de datos, mediante un montón de variables de entradas que una aplicación en particular, en este caso se llama Captain AI, pues gestiona adecuadamente para evitar pues, ese problema que pues, no deja de ser un problema importante. Nombraba hace un momento el tema del análisis de escenarios y decía que
pues estas técnicas nos permiten, nos facilitan el responder a preguntas del estilo de ¿qué pasaría si? Bueno, pues este tipo de preguntas son especialmente pertinentes en un entorno como el entorno de las ciudades y con toda la casuística que hemos visto antes de cambio en los hábitos de consumo, especialmente con lo relacionado con el incremento del comercio electrónico y de rebote el incremento de la distribución de última milla, ¿no? Bien, bueno, pues hay gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Es una réplica en digital de una realidad física. Bueno, pues hay gemelos digitales que nos permiten optimizar la logística en las ciudades. En este caso, la integración de la inteligencia artificial se realiza a dos niveles, a nivel de entorno y a nivel de solución. En lo que tiene que ver con la integración del entorno, lo que hacemos es recopilar datos urbanos en tiempo real para analizar y detectar patrones. En lo que tiene que ver con la integración de la solución, lo que se hace es utilizar técnicas de aprendizaje por refuerzo para tomar pues, esas decisiones trascendentes sobre planificación de rutas, ¿no? De manera que, al final, lo que estamos haciendo es minimizar el impacto que todo este tipo de tráfico enorme tiene pues, sobre la ciudad en su conjunto, sobre la propia, digamos, habitabilidad de la ciudad, pero también todo su impacto medioambiental, su impacto de costes, etc. Una aplicación muy interesante se denomina Smart Driving. Es una aplicación que lo que permite es mejorar la eficiencia del vehículo y reducir el consumo de combustible, ¿no? Esta metodología o esta técnica, esta herramienta, pues es un sistema inteligente que utiliza Big Data, inteligencia artificial, y a partir de la telemetría del vehículo hace recomendaciones pues, sobre la velocidad adecuada, por ejemplo, que nos permite integrar tiempos de conducción, el estado del tacógrafo en tiempo real y la búsqueda de áreas de descanso, por ejemplo. Además, mantiene un sistema de rutas propia, define un índice de rendimiento de rutas para evaluar el comportamiento del conductor, actualiza velocidades basadas en el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Y esto, que ahora nos puede sonar muy llamativo, no es algo con lo que nos hayamos despertado de la noche a la mañana. Yo recuerdo haber estado haciendo un ejercicio de un trabajo de investigación a finales del año 2015 en la zona de Lyon, en la periferia de Lyon, y las empresas más importantes del sector del transporte por camión allí en la zona de Lyon ya me comentaban todos los esfuerzos que estaban haciendo para optimizar los procedimientos de conducción de sus conductores gracias a la captura de todo este tipo de datos que luego les permitían incrementar la formación o insistir en la formación específica de sus conductores, pues en aspectos relacionados con, pues si tienes que frenar aquí, no tienes que frenar allí, si tienes que ir con en esta marcha o en esta otra, etcétera, etcétera. Es decir, las posibilidades son, como veis, tremendas. Pero bueno, a todos estos problemas y retos a los que se enfrentan las empresas de la cadena de suministro, que hemos visto, problemas geopolíticos, la necesidad de acertar en las decisiones tecnológicas, etcétera, nos encontramos con un reto mayúsculo, que es la falta de profesionales. El 86% de las empresas de logística, transporte y automoción tienen dificultades para encontrar profesionales. Este pantallazo está extraído de la revista online Cadena de Suministro y tiene escasamente un par de meses, es del 10 de mayo, ¿no? Bien, la verdad, profesionales en este sector son y van a ser necesarios. Y además, muchísimos perfiles diferentes. Yo en las próximas diapos voy a profundizar en el perfil de directivo, pero indudablemente creo que todos seréis conscientes de la carencia enorme que hay de otros tipos de perfiles, por ejemplo, de conductores, ¿no? Bien, si nos vamos a este nivel directivo en el que, ya os decía, voy a profundizar un poquito más. ¿Qué requisitos, qué se le va a pedir a un directivo, a juicio del World Economic Forum, en los próximos años? Bueno, pues es muy curioso el hecho de que claramente han perdido importancia o van a perder importancia las habilidades técnicas en favor de otro tipo de competencias que hasta ahora se han venido a llamar soft skills, pero para mi modo de ver de soft no tienen nada, porque se han convertido claramente en las nuevas hard skills, ¿no? Porque si nos vamos a la lista, fijaos la primera, pensamiento analítico, la segunda, pensamiento creativo, la tercera, por supuesto, inteligencia artificial. Pero bueno, si veis un poco por la escala de colores y veis, no vamos a avanzar mucho más allá de las 10 primeras. Estamos hablando de lo que os decía, pensamiento crítico, pensamiento analítico, liderazgo, influencia social, resiliencia, flexibilidad, agilidad, curiosidad, motivación, empatía,
sea, de las 10 primeras se le va a pedir a un directivo 8 que tienen que ver con esas soft skills. Y luego, convenientemente, por supuesto, convenientemente enmarcadas en un conocimiento tecnológico, lo que ahí dice Technological Literacy, y inteligencia artificial y Big Data. Esta es la fotografía. Esto es lo que se le va a pedir a un directivo. ¿Para hacer el qué? Pues para desarrollar nuevos trabajos. Para desarrollar nuevos trabajos. Nuevos trabajos relacionados con qué? Con el análisis de datos, con el análisis de la información y de la seguridad de la información, con temas relacionados con robótica, con temas, por supuestísimo, ya aparece en el número 1, ¿no? De inteligencia artificial y machine learning. ¿Esto a cambio de qué? ¿O contra qué? Pues contra trabajos, vamos a decir, muy consolidados, trabajos de toda la vida, pero que van a dejar de ser de toda la vida, ¿no? El señor cajero de un banco, pues me temo que tiene sus horas contadas, claro. O en general, pues todo lo que tenga que ver con actividades burocráticas o actividades repetitivas, actividades muy transaccionales. Fijaos, esta nueva ola, la inteligencia artificial, se está hablando mucho de esto, ¿no? Va a tener clarísimamente un impacto sobre el empleo. Pero a diferencia de otras olas anteriores, la inteligencia artificial va a tener un impacto sobre los white collars, es decir, sobre los trabajadores del conocimiento. A diferencia de olas anteriores, en las cuales, pues bueno, lo que sí que había era impacto, pues por ejemplo, pues que incorporábamos una maquineta a nuestra línea de producción que se ponía a apretar tuercas y entonces ya no necesitábamos un señor que estuviera ahí 8 horas apretando tuercas, ¿no? Ahora, en este caso, se va a nuevas funciones desempeñadas por la tecnología, por la inteligencia artificial, pero que son funciones relacionadas con el conocimiento. Que en nuestro mundo de la cadena de suministro, ¿esto qué impacto va a tener? ¿Qué nuevas profesiones podemos augurar en el corto plazo? Bueno, pues esto no deja de ser de mi cosecha. No aspiro a ser la bruja Lola ni nada parecido, ¿vale? No tengo una bola de cristal, pero bueno, creo que no apunto muy mal en lo que voy a comentar a continuación. En primer lugar, y muy alineado con las diapositivas anteriores, lo que vamos a necesitar son ingenieros de datos. Ingenieros de datos que nos aseguren la calidad de los datos que posteriormente nos van a servir para tomar decisiones. En segundo lugar, y esto es muy importante, expertos en visualización de datos. Por ejemplo, está a la orden del día softwares como Power BI, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque vamos a disponer de un montón de información, esa información va a haber que digerirla y va a haber que entregársela a las personas que toman decisiones de una manera completamente visual, completamente intuitiva. Esta buena gente que tiene que tomar decisiones las va a tener que tomar de una manera muy rápida, en continuo. No va a tener tiempo para pensar. El tiempo lo va a tener que dedicar a decidir. Y las decisiones las va a realizar sobre qué? Las va a realizar sobre tableros, sobre informes que estén completamente personalizados, que le den de un vistazo rápidamente todos los factores más relevantes relacionados pues, con un pronóstico de ventas, con esa previsión de la demanda que veíamos antes, etcétera, etcétera. Y ahí van a ser necesarios profesionales que hagan esa digestión de los datos y que le aporten a los decisores esa información digerida. Por supuestísimo, veo muy necesario trabajos, vamos a decir, no sé cómo denominarlos, trabajos que interactúen en más de un proceso, trabajos a caballo en más de un proceso. Es decir, vamos a evitar esos bloques estancos, por un lado el departamento comercial, por otro lado el departamento de marketing, por otro lado operaciones. Y en este marco me surge, por ejemplo, esta figura que yo he denominado de experto en mercado, conocedor de ambos mundos, del mundo comercial y de la cadena de suministro, que al final recopile toda la información con el mercado y los clientes y la integre en los pronósticos de ventas de manera que permita, de acuerdo con operaciones, ajustar plazos, ajustar costes y ajustar calidad de los productos, ¿no? Bien, he nombrado los gemelos digitales, pues evidentemente van a ser necesarios expertos en gemelos digitales, familiarizados por un lado con algoritmos de optimización, con aprendizaje automático, con codificación, con lenguajes informáticos estadísticos, pero que también tengan esa mentalidad de mejora continua que les permita exprimir esa herramienta tan potente que van a tener a su disposición. Por supuestísimo, y no lo he nombrado porque si no, en lugar de 45 minutos, pues hoy podría estar hablando 45 horas, está la otra pata del banco, que es la pata de la automatización y de la robotización. Pero indudablemente van a ser necesarios un montón de especialistas en posiciones de logística operativa, como por ejemplo ingenieros de automatización logística, que impulsen
la automatización que impulsen la digitalización de los procesos de producción. Y un puesto de trabajo que siempre nombro y que me gusta mucho y que causa furor es este, ¿no? De administrador de excepciones. ¿El administrador de excepciones quién es? Bueno, pues es aquel que pone la parte humana a todas esas decisiones que va a adoptar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado mi cliente tiene un problema con el que no contábamos nadie, pero un problema que hay que solucionar. Y ahí es donde entra esta figura de administrador de excepciones, que es capaz de decir, vale, pues teníamos una planificación óptima, habíamos asignado los recursos de forma eficiente, pero es que resulta que este cliente es mi cliente número 1 y no le puedo decir que no. Entonces, aportando, digamos, este matiz que hoy por hoy, pues las inteligencias artificiales no están en condiciones de aportar, no digo yo que quizás el día de mañana sí que lo estén, pero desde luego hoy por hoy a un cliente yo creo que de momento solo lo entendemos nosotros. Ya digo que no sé si mañana igual lo entienden también las máquinas, ¿no? Pero bueno, por el momento creo que será necesaria esta figura de administrador de excepciones que sea capaz de, digamos, a tiempo real, tomar decisiones cuando las circunstancias cambien de forma brusca, de forma abrupta y de forma inesperada. Bueno, pues nosotros, y ya voy a hablar de mi libro, como Zaragoza Logistic Center, pues aceptamos los retos, aceptamos todos estos retos que hemos visto aquí, aceptamos todo el reto tecnológico y aceptamos en particular este reto de formación de profesionales. Entonces, en primer lugar, lo que hemos pensado en una reflexión interna es que, lógicamente, no podíamos plantearnos el formar a personas, a profesionales, en todas estas metodologías y en todas estas técnicas, sin en primer lugar no ser nosotros los que diéramos ejemplo, ¿no? Por eso, lo que claramente estamos haciendo es evolucionar nuestros currículos formativos para integrar en ellos todas estas nuevas competencias que se les van a requerir a los profesionales, como decía en la primera diapositiva, no en el futuro, sino en el presente. Para ello, pues también nosotros vamos a predicar con el ejemplo y estamos ya integrando inteligencia artificial de manera que podamos recurrir a ella, por ejemplo, para personalizar el aprendizaje. De manera que estemos en condiciones de ajustar el contenido impartido y el ritmo de aprendizaje a las características, digamos, a las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. No solo eso, sino que además estamos en condiciones de poder utilizar herramientas de inteligencia artificial en el entorno docente para analizar el progreso del estudiante. Una de las mayores potencias que tiene la inteligencia artificial en este marco, en el marco de las escuelas de negocios y en el marco en general de la formación a todos los niveles y en particular de la formación universitaria, es la posibilidad de utilización por parte del alumno para obtener un feedback en continuo que le permite confirmar si efectivamente está adquiriendo los conocimientos en tiempo y forma, ¿no? Eso es algo tremendamente potente. Y por supuestísimo, y esto es muy importante, tenemos que entender que los profesores somos los primeros que tenemos que cambiar. Esta nueva realidad nos requiere de nuevas habilidades a los educadores. Tenemos evidentemente que actualizarnos desde un punto de vista de competencias digitales y tenemos que ser los primeros que nos convirtamos en mentores cara a los alumnos para el adecuado uso de las mismas. No se trata de ponerle puertas al campo, no se trata de renunciar al uso de las herramientas potentes de las que disponemos y más que vamos a disponer. Se trata de aumentar el nivel de la calidad de nuestros trabajos gracias a que disponemos de unas nuevas herramientas más potentes. Probablemente, pues yo qué sé, a comienzos del siglo XX, cuando a los alumnos se les pedía hacer un ejercicio matemático, pues se presuponía que era necesario pues un tiempo importante, pues porque todos los cálculos pues era necesario realizarlos de una determinada manera. Cuando aparecieron las calculadoras, pues evidentemente el tiempo necesario para esos cálculos se redujo. Cuando apareció Internet, pues de nuevo el tiempo necesario para la elaboración de determinados trabajos se redujo. Con la aparición de la inteligencia artificial ocurre 3/4 partes de lo mismo. Disponemos de una herramienta mucho más potente, nuestra exigencia con nosotros mismos tiene que ser superior, en consonancia a la nueva potencialidad de la que nos dotan. Bien, pues todo eso es lo que nosotros hemos querido integrar en nuestros másters. Y pues ya creo que procedo a continuación a explicar en particular el máster en dirección de supply chain y a continuación le cedo la palabra a mi compañera Marta para que os explique el máster Zaragoza Logistics que impartimos en colaboración con el MIT. Bien, el máster en dirección de supply chain es una formación de posgrado que venimos impartiendo en Zaragoza Logistics Center pues desde hace más de 20 años.
y es consecuencia de la apuesta que el gobierno de nuestra región, el gobierno de Aragón, realizó por la logística. Creo que fue una decisión acertada. Se valoró en aquel momento la posición geoestratégica importante de nuestra comunidad y se entendió que la logística podía ser un potente vector de crecimiento. De manera que se adoptaron una serie de iniciativas, se constituyó la plataforma logística más grande del sur de Europa, varias empresas apostaron fuerte por ella, empresas de primer nivel, y además se pensó que era necesario, que era relevante el soportar todo eso con una infraestructura de conocimiento. Y eso es Zaragoza Logistics Center. Somos un centro de conocimiento, somos un centro especializado en docencia y en investigación. En la parte de investigación somos líder en España en la gestión de proyectos europeos relacionados con cadena de suministro, y en la parte de docencia, además de formación in company, ¿no?, a las empresas de nuestro entorno, etcétera, etcétera, pues estamos tremendamente considerados por la formación de posgrado, por los másters. Yo os comento a continuación brevemente el máster en dirección de la supply chain. Estamos hablando de un máster con un número de alumnos reducidos, el número máximo es 30, o sea, decir que en este momento el proceso de admisiones, pues estamos ya cerca de los 25, con lo cual, si alguno de vosotros tiene interés, pues le invitaría a planteárselo muy seriamente y muy rápidamente. Y es un programa a tiempo parcial. Es un programa que se imparte lunes, martes y jueves en horario de 4 a 8:30. Esto es muy interesante porque permite a las personas que así lo desean compatibilizar la realización del máster con su actividad profesional, o bien actividad de prácticas que nosotros ayudamos a gestionar, o bien su propia actividad laboral. Es un programa que comienza el mes de septiembre, tengo aquí el calendario, el día 19 de septiembre comenzamos, jueves 19 de septiembre, y que finalizaremos a final de mayo, con una ceremonia muy bonita, una ceremonia de graduación, tras la defensa de los trabajos final de máster, que tiene lugar siempre pues, en entornos pues, muy, muy agradables. Si de algo presumimos es de nuestro claustro de profesores. Disponemos de un claustro tremendamente equilibrado en el cual mezclamos lo mejor de cada casa. Tenemos profesores de alto nivel de la Universidad de Zaragoza, pero tenemos también profesores visitantes que nos vienen pues, del Instituto Tecnológico de Monterrey, o que nos vienen de Colombia, nos vienen de Bélgica. Tenemos profesorado propio de nuestro propio centro, tenemos doctores en logística, además de muy distintos orígenes, que contribuyen con conocimiento avanzadísimo pues a esas asignaturas tan importantes como puedan ser forecasting, como puedan ser gestión de inventarios o coordinación de la cadena de suministro. Y también, en cuarto lugar, tenemos un perfil de profesorado muy potente, que son profesionales de nuestro entorno, directivos de máximo nivel, que llevan ya años colaborando con nosotros y que nos aportan ese plus de conocimiento de la realidad práctica del día a día. Las clases se imparten en nuestro campus de Zaragoza Logistics Center, aquí en Zaragoza, en España. Zaragoza, para los que no estéis familiarizados con ella, es una ciudad que se encuentra al noreste de España, entre Madrid y Barcelona, aproximadamente a 1 hora y cuarto de tren de alta velocidad, tanto de Madrid como de Barcelona, que es una ciudad de 700.000 habitantes, la cuarta ciudad de España, y sin embargo, pues una ciudad que a pesar de su tamaño, pues tiene una enorme comodidad, una gran seguridad y, bueno, da pie, desde luego, pues a vivir unos meses pues tremendamente agradables y a compatibilizar pues todo el aprendizaje y todo el enriquecimiento de conocimiento pues con una experiencia personal pues tremendamente potente, ¿no? El programa se imparte en español, exceptuando un par de asignaturas que impartimos en inglés, en el ánimo de, digamos, familiarizar a los alumnos con terminología específica de nuestro sector. Muy bien, pues hasta aquí es un poco lo que os quería comentar yo. Le cedo ya la palabra a mi compañera Marta. Habíamos hablado de una masterclass de 45 minutos y la he hecho en 44, con lo cual pues creo que me he ceñido razonablemente bien al programa establecido. Marta, adelante, por favor. Perfectamente bien, Miguel Ángel. Muchas gracias. Ahora os paso a detallar el MIT Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management, que es el segundo máster que impartimos en ZLC. Este máster lo llevamos impartiendo también 20 años. De hecho, la promoción que se graduó hace un par de meses fue la número 20. La gran diferencia con el MDSC es que este máster se imparte íntegramente en inglés y que es full time. O sea, sería muy, muy difícil poder compaginarlo con una actividad laboral. Igual que en el MDSC, nuestros profesores son internacionales, tenemos profesores propios de ZLC y profesores visitantes, ¿no? Bueno, incluye Yoshi Sheffi, que es el director del Centro y el Transporte y la Logística de MIT. Tenemos profesores que vienen de Harvard, profesores que vienen de Suiza, profesores pues eso, que han hecho sus carreras o que han hecho sus programas de doctorado
universidades prestigiosas, ¿no? La gran novedad también es que el programa incluye una estancia de 3 semanas en MIT, en el Centro para el Transporte y la Logística, y bueno, que además de ser un estudio propio, máster de formación permanente de la Universidad de Zaragoza, nosotros expedimos también un certificado de MIT, ¿no? Nuestro programa empieza un poquito antes que el MDSC, nosotros arrancamos el 26 de agosto, también estamos todavía recibiendo solicitudes. Lo único que, bueno, si alguno de vosotros está fuera de España, tendría que solicitar admisión ya. Si no, bueno, pues hasta, digamos, mitad de agosto, si sois españoles y estáis interesados en este máster, podéis solicitar admisión. Y bueno, si habéis visto los rankings del mundo, nosotros estamos número 1 en el ranking del mundo desde hace más de 12 años. En Universal, en cualquier máster de supply chain, están junto con el resto de programas de MIT Scale al cual pertenecemos. Esto es en grandes rasgos, ¿no? El programa que dura pues eso 10 meses, ¿no? Estaré encantada de contestar cualquier duda que tengáis por email, y esta última slide que ha puesto Miguel Ángel es que tanto en un programa como en el otro los estudiantes trabajan en un proyecto fin de máster. Nosotros lo llamamos coloquialmente proyecto de tesis, ¿no? Está asociado a una empresa que va a sponsorizar el máster. Pueden ser uno en el caso del MDSC, corrígeme si no, Miguel Ángel, o 2 o 3 en el caso del ZLOG, y será asignado también un tutor de tesis que va a ser uno de nuestros profesores, ¿no? Entonces es un beneficio importante para los estudiantes y también para las empresas, pues poder estar trabajando en un proyecto real, en un desafío real, pues que esa empresa se está encontrando pues en su cadena de suministro, ¿no? Lo comentaba antes también Miguel Ángel, cada vez más tenemos proyectos en el área de sostenibilidad, gemelos digitales, o sea, todos estos temas que están tan en boga hoy en día, ¿no? Son proyectos pues, que preocupan bastante a las empresas y que vienen a nosotros pues, porque saben, ¿no? Que nuestros estudiantes pues, son muy talentosos, que tenemos también que van a tener el backup de tutores, como es el caso de Miguel Ángel, que él tutoriza proyectos de máster. Y bueno, pues año tras año contamos con el respaldo de esas empresas que pueden ser multinacionales de todos los sectores. Muy bien, pues podéis ver ahí, gracias Marta, la panoplia, el abanico de empresas con las cuales se realiza este trabajo final de máster. Ahí solamente pues, hemos querido recoger pues, una pequeña muestra de todas las empresas que han colaborado durante estos años con nosotros, pero ya veis ahí que estamos hablando pues, de partners de primer nivel. El trabajo final de máster es un requisito académico, es decir, forma parte del currículo, pero permite contactar de primer nivel, de primera mano, perdón, con estas grandes empresas de primer nivel, y es relativamente sencillo, o nos ha ocurrido con bastante frecuencia, que a la finalización de este TFM, de este trabajo final de máster, y a la vista del conocimiento que han adquirido unos de otros, la empresa de los alumnos y los alumnos de la empresa, pues que continúe la relación, ¿por qué no? Pues ya en un entorno ya de relación laboral entre ellos, ¿no? Muy bien, bueno, pues ahí tenéis los datos del centro de Zaragoza Logistics Center, la página web zlc.edu.es, en la que disponéis de absolutamente toda la información sobre los programas que os hemos comentado durante estos últimos minutos. Y bueno, por lo que decía un poco al principio de la sesión, que confío que haya sido de utilidad, y confío en que os haya dado algunas pistas con las que sobrellevar pues, este entorno tan convulso que nos está tocando vivir. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta aquí la masterclass. Muchas gracias a los dos, a Miguel Ángel y a Marta, por esa breve descripción de cada uno de los programas máster de ZLC. Ahí tenéis los datos de contacto, como bien mencionaba Miguel Ángel, así que para cualquier duda, para cualquier consulta, estamos a vuestra disposición, y esperamos que os haya resultado muy interesante e inspiradora esta masterclass. Gracias a todos.